Evangelio de hoy. Domingo, 16 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículos 5 al 19. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: Esto que contemplan, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal? ¿De qué está a punto de ocurrir? Él contestó: Cuidado con que nadie los engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: Yo soy y el tiempo está cerca. No vayan tras ellos. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se asusten. Porque eso tiene que ocurrir primero. Pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: Se alzará nación contra nación y reino contra reino, habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares. Habrá también cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los perseguirán, los apresarán. Los entregarán a los tribunales y a las cárceles. Y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por eso, propónganse no preparar su defensa. Porque yo les daré palabras y sabiduría, a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres, hermanos, parientes y amigos los traicionarán. Y a algunos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchar la palabra en tiempos de asombro. El pasaje de Lucas nos sitúa ante una enseñanza que sacude la seguridad humana. Mientras el mundo celebra obras y monumentos, Jesús dirige la mirada hacia lo esencial, hacia la fragilidad del tiempo y la firmeza de la paciencia. No se trata de una lección para provocar pánico, sino para formar el corazón, prepararlo para las pruebas, afinar su fe para que no dependa de signos externos, y arraigar su esperanza en la fidelidad divina más que en las seguridades pasajeras. En esta reflexión profundizaremos en las distintas dimensiones de ese mensaje. La crítica a la confianza mundana. La pedagogía del sufrimiento. La tarea de la vigilancia, la centralidad del testimonio. Y la promesa de la compañía divina. En las tribulaciones. La crítica a la seguridad basada en lo visible. Jesús comienza señalando la grandiosidad de ciertos edificios y de ciertos logros humanos, para luego volver la vista hacia lo que realmente importa. La advertencia no es contra la belleza ni contra la cultura, sino contra la idolatría de lo construido. Contra la tentación de creer que los monumentos, las instituciones o el bienestar material bastan para sostener la vida del espíritu. La historia es pródiga en ejemplos de civilizaciones que confiaron en sus murallas y en sus tesoros y, sin embargo, se vieron sacudidas por cosas que no pudieron prever. Jesús nos recuerda que la auténtica fortaleza
del pueblo no reside en lo que se levanta con manos humanas, sino en la fidelidad a la verdad, en la comunión entre sus miembros y en la confianza orientada hacia Dios. Esta crítica nos interpela hoy con fuerza. Cuando medimos seguridad por índices, cauces de poder o prestancia pública, corremos el riesgo de anestesiar el alma. La grandilocuencia de lo externo puede encubrir la pobreza interior. La abundancia material puede ocultar el abandono del amor y la justicia. La invitación es a no poner el corazón en lo que pasa y perece, sino en aquello que ni el tiempo ni la tribulación pueden arrebatar. La gracia que transforma, la presencia que acompaña y la esperanza que sostiene. Señales, confusión y la necesidad de discernir. Jesús anuncia que surgirán señales, inquietudes y falsos pronunciamientos sobre la cercanía de acontecimientos definitivos. Esta profecía no es para instruirnos en cronologías precisas, sino para hacernos sabios. Ante la avalancha de rumores, terremotos morales y agitaciones sociales. Hoy, como en cualquier época, las noticias, las ideologías y las promesas de salvación inmediata tienden a seducir, a dividir y a provocar pánico. La respuesta cristiana no es el cierre ni la huida, sino el discernimiento, una mirada que distingue entre lo urgente y lo esencial, entre la emergencia que exige acción y la alarma que paraliza. Discernir implica cultivar la capacidad de leer la realidad con criterios evangélicos. Observar si los frutos que producen ciertos movimientos son de justicia, amor y paz, o si generan miedo, exclusión y violencia. Significa además recordar que no todo evento perturbador es un signo definitivo. Algunos son pruebas. Otros son parte del proceso de liberación y purificación histórica. El discípulo prudente aprende a no dejarse llevar por la efervescencia, a buscar la verdad en la calma y a encontrar la guía en la oración y en la comunidad. La pedagogía del sufrimiento, preparar el corazón. Jesús no promete exentar a sus discípulos del dolor. Antes bien, advierte sobre persecución, calumnias y divisiones. Pero al hacerlo, ofrece una pedagogía. Las pruebas son terrenos donde se fortalece la semilla de la fe. El sufrimiento no es glorificación del dolor, sino ocasión para elegir la fidelidad, para transformar el miedo en valentía espiritual y para clarificar lo que verdaderamente tiene valor. En la historia cristiana, numerosos testimonios demuestran que la adversidad puede abrir puertas a la gracia, a la reconciliación y a la capacidad de testimonio que conmueve y transforma. Aceptar la posibilidad del sufrimiento no significa buscarlo, ni trivializar el dolor ajeno. Significa más bien comprender que vivir en fidelidad conlleva riesgos. Jesús muestra que el coraje de permanecer fiel en la palabra, en la caridad y en la verdad es una de las formas más potentes de proclamar el Evangelio. Cuando la comunidad sufre por lo que es, por buscar la justicia, por perdonar, por denunciar la mentira, su sufrimiento adquiere sentido redentor, porque está enraizado en la entrega por el otro. La vigilancia activa, no caer en la paralización. Frente a las tribulaciones anunciadas, Jesús exhorta a no dejarse engañar.
a sostener la mirada y a mantenerse despiertos. La vigilancia cristiana no es suspicacia obsesiva, sino una disposición lúcida del espíritu. Prepara a la persona para actuar sin perder la paz interior. Mantenerse vigilante requiere oración constante, conocimiento de la palabra, vida sacramental y pertenencia a una comunidad que sostenga en la duda y en la fatiga. Es un arte que se cultiva con disciplina espiritual y con la práctica de la caridad. La vigilancia también implica inteligencia práctica. Mantener la esperanza sin ingenuidad. Comprometerse sin imprudencia. Y discernir cuando es necesario hablar. Y cuando es mejor esperar. En tiempos de persecución o de crisis. La acción más evangélica puede ser la parroquia, que alimenta a los hambrientos. La familia que acompaña a los ancianos. La voz que denuncia la injusticia, aunque pocos la escuchen. Así se vive la vigilancia. No como parapeto defensivo, sino como oficio del amor que permanece y actúa. El testimonio como misión y como economía de la verdad. Jesús anuncia que, ante las adversidades, los creyentes tendrán oportunidades para testimoniar. No será un testimonio fabricado, sino surgido de la experiencia vivida. El testimonio cristiano no consiste en discursos brillantes, sino en coherencia. En cómo se vive la verdad aun cuando cuesta. En cómo se protege al débil. En cómo se actúa con humildad. En las tribulaciones la verdad se transparenta. Las palabras vacías se quedan sin eco, mientras que la vida entregada habla con fuerza. Ser testigos también significa comprender que la legitimidad del anuncio está en la autenticidad personal. Nadie venderá la fe si no la vive con convicción. Por eso el discipulado exige trabajo interior. Conversión continua, examen sincero de las motivaciones y disponibilidad para corregir errores. El testimonio que transforma es el de quien, en medio del desorden, sigue siendo peón de la verdad. Siervo de la justicia y artesano de la esperanza. La promesa de la presencia que sostiene. En medio de las predicciones difíciles. Jesús no nos deja solos. La promesa es clara. La presencia divina acompaña a los que perseveran. Esta compañía no siempre se manifiesta como milagro espectacular, sino muchas veces como fortaleza interior. Claridad de palabra y serenidad en medio del caos. La presencia de Dios se hace perceptible en la fe comunitaria. En el abrazo que consuela, en la justicia que se practica. Y en la oración que no desfallece. Comprender la promesa requiere convertir la expectativa de respuestas fáciles en la certeza del cuidado divino. No es que la tormenta desaparezca automáticamente, sino que el corazón encuentra sentido, que el testimonio se robustece y que la esperanza se arraiga más honda. En esa compañía hay una promesa radical. Quienes perseveran serán preservados. No necesariamente en lo externo, pero sí en la vida verdadera, que no puede arrebatarse. El significado del miedo y la estrategia pastoral. Jesús advierte contra el miedo paralizante. El temor puede nublar el juicio y bloquear la acción de la caridad. La estrategia pastoral frente al miedo es múltiple. Formación para el discernimiento, acompañamiento fraterno, recursos para sostener la esperanza.
Y acciones concretas que permitan proteger la vida y la dignidad de los más vulnerables. Una comunidad que se educa en la fe y en la solidaridad se convierte en baluarte contra la desesperación. No promete inmunidad, pero sí ofrece una red donde sostenerse. Además, la formación ética es crucial. Preparar a los creyentes para decisiones difíciles. Enseñar prácticas de resistencia no violenta. Promover la caridad activa. Como respuesta creativa a la injusticia. La pastoral en tiempos de prueba no se reduce a palabras de consuelo. Implica organización, justicia social y una fe encarnada que acompañe a las víctimas y confronte las causas del mal. La esperanza escatológica que impulsa la paciencia. El horizonte último del discurso de Jesús es escatológico. Hay una consumación en la que la verdad y la justicia se manifestarán plenamente. La esperanza escatológica no es evasión, sino la fuerza que permite soportar el ahora con sentido. Saber que la historia está sostenida por una promesa trascendente brinda coraje para resistir la tentación del cinismo y del abatimiento. Vivir con esta esperanza implica que las pérdidas actuales no son definitivas, que las lágrimas y los sinsabores serán recogidos y transformados, que la fidelidad hoy rendida tendrá su recompensa en la plenitud del tiempo. La esperanza no promete una vida sin cruces, pero garantiza que el amor será el juez y el restaurador definitivo. Implicaciones prácticas: caminar la fe en comunidad. Las enseñanzas de este pasaje reclaman respuestas comunitarias. Multiplicar la formación, fortalecer la vida sacramental. Practicar la solidaridad estructurada. Y levantar redes de apoyo para los que sufren persecución o pobreza. Implica también una ética clara en el ejercicio del liderazgo. Transparencia. Servicio y disposición al diálogo. La comunidad llamada a ser signo del reino debe ser laboratorio de justicia y escuela de esperanza. En lo cotidiano, esto se traduce en acompañamiento, en iniciativas solidarias, en educación que haga frente a la manipulación informativa y en prácticas de oración que sostengan la vigilancia. Ser discípulos en tiempos de prueba exige coherencia entre palabra y obra, entre liturgia y compromiso social. La fidelidad que transforma la historia. Lucas no es un texto que aspire a crear alarmismo, sino a formar corazones capaces de resistir, discernir y testimoniar. Nos enseña a no depositar la confianza en lo efímero, a no ceder al pánico ni a la desesperanza, a mantener la esperanza escatológica, que sostiene la paciencia activa y la caridad creativa. La promesa principal es que la fidelidad, aun cuando cueste, no es vana. La compañía de Dios, la fuerza para dar testimonio y la vocación a la justicia estarán con quienes perseveren. Que estas palabras nos ayuden a caminar con prudencia y coraje, a sostener la fe cuando el viento sopla en contra, a edificar comunidades que sean hogar y fortaleza, y a vivir de tal manera que, en medio de las tribulaciones, la verdad y el amor lleguen a convertirse en semillas de nueva vida. Que encontremos en la vigilancia no un motivo de angustia, sino una escuela de libertad. Y que, al final, nuestro testimonio
sea el signo luminoso de que el reino está desde ahora entre nosotros. El discernimiento frente a los signos del tiempo. Continuando con la enseñanza que deja Jesús en este pasaje, es fundamental detenerse a considerar la profundidad de su llamado a la lucidez espiritual. La humanidad, fascinada por los grandes acontecimientos, tiende a medir el valor de su tiempo por los signos visibles y las magnitudes materiales. Mientras que el reino de Dios avanza de manera silenciosa en el corazón de los fieles. Este evangelio invita a reconocer que, ante los cambios del mundo, no es la ansiedad ni el miedo lo que deben dominar el alma, sino el discernimiento, la capacidad de interpretar cada acontecimiento a la luz de la fe. El discípulo que permanece unido al Señor no se deja arrastrar por rumores, ni por visiones apocalípticas carentes de esperanza, sino que busca comprender la presencia de Dios incluso en medio del dolor y de la incertidumbre. Discernir los signos del tiempo no es tarea de curiosos, sino de creyentes que saben leer la historia como una pedagogía divina, que educa el corazón y purifica las motivaciones más profundas. La necesidad de una fe firme ante la incertidumbre. Las palabras de Jesús acerca de los desastres. Las guerras y las persecuciones no buscan infundir terror, sino robustecer la fe. En momentos de crisis, cuando los cimientos del mundo parecen tambalearse, el creyente está llamado a mantener firme su confianza, sabiendo que la fe no es una idea abstracta, sino una relación viva con Dios. Esta firmeza no nace de la autosuficiencia, ni de la negación del miedo, sino de la convicción de que nada escapa de las manos del Creador. Tener fe no significa cerrar los ojos ante el sufrimiento, sino abrirlos con esperanza, confiando en que cada dificultad puede ser transformada en ocasión de crecimiento interior y de purificación espiritual. La fe se convierte así en el faro que orienta al discípulo cuando la realidad se oscurece, cuando la lógica del mundo parece contradecir la promesa de Dios. El poder transformador de la perseverancia. Una de las palabras más significativas del pasaje es la invitación a perseverar. Perseverar no es simplemente resistir pasivamente, sino mantenerse en pie con dignidad y fidelidad, incluso cuando el entorno se vuelve hostil. La perseverancia es la expresión más concreta del amor maduro, porque demuestra que el corazón no se deja vencer por la fatiga ni por la decepción. El Señor promete que quien persevera salvará su vida, no porque evite el dolor, sino porque descubre en la constancia el sentido profundo de la existencia. Perseverar es aprender a caminar a través de las pruebas sin perder el rumbo. Es seguir amando aun cuando parece que nada vale la pena. Es confiar cuando las evidencias parecen ausentes. En la historia de la salvación, la perseverancia ha sido el hilo que une a los santos con la esperanza, a los mártires con la verdad, y a los creyentes con el amor eterno de Dios. La importancia del testimonio en medio de las pruebas. Jesús advierte que sus discípulos serán perseguidos y entregados a causa de su nombre. Pero esa experiencia se transformará en una oportunidad para dar testimonio. Aquí se revela uno de los secretos del discipulado. Las pruebas no son interrupciones del camino,
sino escenarios donde la fe se hace visible. Testimoniar la verdad no consiste en defender ideas, sino en mostrar con la vida lo que se cree. El testimonio auténtico no se construye con palabras vacías, sino con gestos que reflejan coherencia, humildad y confianza. En los momentos de dificultad, cuando la fidelidad a Dios parece costar demasiado, el testimonio se convierte en semilla que fecunda el corazón de los que observan desde fuera. El cristiano, sostenido por el Espíritu, no necesita de discursos elocuentes, pues su vida misma habla más fuerte que cualquier argumento. La sabiduría que el Espíritu concede en el conflicto. Jesús promete que sus seguidores no estarán solos en medio de las pruebas, sino que recibirán del Espíritu Santo la sabiduría y la palabra adecuadas para cada situación. Esta promesa revela la ternura de un Dios que no abandona, sino que acompaña. En los momentos en que la inteligencia humana se agota, el Espíritu actúa como guía interior, dando serenidad y claridad a quienes confían en Él. La sabiduría espiritual no consiste en dominar a los demás con argumentos, sino en responder desde la verdad y la paz interior. En medio de la hostilidad, la palabra del creyente se vuelve luz, porque nace de un corazón reconciliado. Esa sabiduría es la que permite a los fieles mantener la calma ante la injusticia y actuar con misericordia incluso ante los enemigos. La fidelidad en lo pequeño como preparación para lo grande. Este pasaje enseña también que la fidelidad se forja en lo cotidiano. Antes de enfrentar persecuciones o desafíos extraordinarios, el discípulo aprende a ser fiel en lo pequeño, en la palabra sincera, en la honestidad de sus acciones, en la constancia del servicio. Quien se ejercita en la fidelidad diaria no se derrumba ante la dificultad, porque su vida está cimentada en la verdad. Jesús no llama a una fe intermitente, sino a una entrega constante, hecha de decisiones diarias que parecen insignificantes, pero que construyen un alma fuerte. Cada acto de amor, cada gesto de perdón, cada oración pronunciada en silencio se convierte en piedra viva de un templo espiritual que ninguna tribulación podrá destruir. El sentido del sufrimiento y la redención de la historia. El sufrimiento, a la luz del Evangelio, deja de ser un absurdo y se transforma en camino de redención. Jesús no glorifica el dolor, pero lo asume para mostrar que, incluso en lo más oscuro, el amor puede triunfar. En los momentos de crisis, el creyente está llamado a mirar el sufrimiento no como castigo, sino como posibilidad de transformación. A través del dolor, el corazón se abre a una comprensión más profunda de la fragilidad humana y a una compasión más genuina por los demás. El sufrimiento compartido se convierte en un espacio donde Dios se revela, donde la cruz deja de ser símbolo de derrota y se transforma en fuente de vida. La esperanza como fuerza que sostiene el alma en medio de la incertidumbre y del miedo. La esperanza es el don que mantiene viva la fe. No es una ilusión ingenua ni una simple expectativa futura, sino una certeza que brota del conocimiento de que Dios actúa incluso cuando no se le ve. La esperanza cristiana es activa. Impulsa a seguir caminando, a seguir construyendo el bien, a seguir confiando cuando todo parece perdido.
En los momentos más oscuros. La esperanza recuerda que la historia no termina en el dolor, sino en la gloria. Y que cada lágrima será transformada en gozo. Esta esperanza se alimenta de la oración, de la memoria, de las promesas cumplidas y de la experiencia de la comunidad, que sostiene y anima a seguir creyendo. La comunidad como espacio de fortaleza y consuelo. El mensaje de Jesús no se dirige a individuos aislados, sino a una comunidad llamada a sostenerse mutuamente. En los tiempos de persecución, la comunidad se convierte en refugio, en escuela de paciencia, en hogar donde el amor se hace tangible. Vivir la fe en comunidad significa aprender a compartir cargas, a consolar en el dolor los signos de vida, aún en medio de la prueba. La comunidad cristiana, cuando vive en comunión, se convierte en signo del reino de Dios en la tierra, porque encarna el amor que vence al egoísmo y la esperanza que vence al miedo. En ella el creyente encuentra el apoyo necesario para perseverar, discernir y mantener viva la llama de la fe. La victoria final del amor y la promesa de la vida eterna. El discurso de Jesús culmina en la promesa de la victoria definitiva del amor. Las tribulaciones no son el fin, sino el preludio de una realidad más grande. La perseverancia del creyente. Su fidelidad en medio de la adversidad. Y su testimonio silencioso no quedarán sin fruto. Al final, el amor será la medida con que se juzgue la historia. Y la puerta que introduzca a la plenitud. Quien ha vivido confiando, sirviendo y amando, descubrirá que cada acto de fidelidad tenía un sentido eterno. El Evangelio nos invita, entonces, a mirar el futuro no con temor, sino con esperanza, sabiendo que la última palabra no la tienen el dolor ni la muerte, sino la vida nueva que Dios promete a los que perseveran hasta el fin. Así, este pasaje se convierte en una exhortación a vivir con fe madura, con esperanza firme y con un amor que transforma toda realidad, aún la más dolorosa, en camino hacia la eternidad. La perseverancia en medio de la prueba. Cuando Jesús anuncia a sus discípulos los acontecimientos que precederán el fin, no lo hace para infundirles miedo, sino para fortalecer su fe en medio de las turbulencias que inevitablemente llegarán. Les muestra que las estructuras más firmes del mundo pueden caer, que los templos que parecen eternos pueden ser destruidos, y que la historia humana está sujeta a convulsiones que escapan al control del hombre. Sin embargo, el propósito no es que el corazón se llene de angustia, sino que aprenda a descansar en la certeza de que la presencia de Dios no se derrumba con los muros del templo ni se extingue con las luces del mundo. En medio de los temblores y los conflictos, la fe se convierte en el verdadero templo, el único que resiste la erosión, dado tiempo y la violencia de la historia. Jesús invita a mirar más allá de lo visible, a no apoyarse en las piedras, ni en los sistemas, sino en la fidelidad divina, que acompaña al creyente en cada generación. El discernimiento frente al caos del mundo. Cuando todo parece desmoronarse, el alma se encuentra tentada a escuchar voces que prometen seguridad inmediata o soluciones mágicas.
Jesús advierte que muchos vendrán en su nombre, proclamando salvación o certeza donde solo hay confusión. El discípulo debe aprender a discernir, a distinguir la voz del Maestro entre el ruido del mundo, y a no dejarse arrastrar por el pánico colectivo o la desesperanza. El discernimiento espiritual es el escudo contra la mentira, y se cultiva en el silencio interior, en la escucha paciente de la palabra divina, en la comunión profunda con el Espíritu. Solo quien ha aprendido a callar ante Dios puede reconocer su voz en medio de las tormentas. La verdadera sabiduría no consiste en escapar de los conflictos, sino en permanecer fiel a la verdad. Cuando las apariencias se derrumban, la fe como resistencia silenciosa. El Evangelio revela que el testimonio de los creyentes no será cómodo. Serán perseguidos, traicionados, juzgados y llevados ante tribunales. Pero esa persecución, lejos de ser un signo del abandono de Dios, será el escenario en que la fe mostrará su fuerza más pura. El discípulo no necesita preparar discursos ni estrategias, porque el Espíritu hablará en su interior, convirtiendo su debilidad en palabra viva. En ese momento, la fe se vuelve resistencia, no en la violencia, sino en la fidelidad serena, que no retrocede ante el poder ni el miedo. Cada prueba se transforma en oportunidad para que la luz de Dios resplandezca a través del creyente. La fe no busca huir del conflicto, sino permanecer en él sin perder la esperanza. El valor del testimonio en tiempos adversos. El cristiano no está llamado a huir del mundo, sino a ser testigo en medio de él. Jesús no promete a sus seguidores una existencia sin sufrimientos, sino una fuerza interior capaz de sostenerlos en las peores circunstancias. El testimonio de fe no se mide por las palabras que se pronuncian, sino por la coherencia de la vida, por la serenidad en el dolor, por la paz que irradia quien confía plenamente en Dios. En un mundo que exalta el poder y la apariencia, el creyente se convierte en signo de contradicción al proclamar con su vida que solo el amor tiene sentido eterno. El testimonio no siempre se da con grandes gestos. A veces se manifiesta en la perseverancia silenciosa, en la fidelidad cotidiana, en el perdón ofrecido sin condiciones. La fortaleza del corazón en la espera. Jesús invita a sus discípulos a no dejarse aterrorizar, a no interpretar los acontecimientos con los ojos del miedo. Las guerras, los terremotos y las traiciones no son señales del fin inmediato, sino parte del proceso por el cual el reino se abre paso en la historia. Cada crisis revela la fragilidad del mundo y, al mismo tiempo, la firmeza de quien confía en el Señor. La esperanza cristiana no consiste en evitar el sufrimiento, sino en atravesarlo con la certeza de que Dios está presente en él. Quien persevera no es aquel que nunca se tambalea, sino quien, aun temblando, no suelta la mano de Dios. La fortaleza del corazón se alimenta de la fe. Y la fe madura cuando aprende a creer sin ver, a esperar sin garantía, a amar sin recompensa inmediata. La fidelidad que transforma la historia. Las palabras de Jesús invitan a mirar los acontecimientos no con ojos de desesperación,
sino de esperanza activa. El creyente está llamado a ser semilla de transformación. En un mundo que se descompone, no puede cambiar los movimientos de la historia, pero puede cambiar su actitud ante ellos. Mientras muchos se refugian en el cinismo o la indiferencia, el discípulo permanece fiel. Confía en la promesa. Trabaja por la justicia y mantiene viva la llama del amor. Cada gesto de bondad, cada palabra de consuelo, cada acto de misericordia se convierte en un ladrillo invisible en la construcción del reino. Así, aún en medio del caos, el cristiano se convierte en signo de que el mal no tiene la última palabra. El sentido redentor del sufrimiento. El dolor no es un castigo, sino un misterio en el que se revela la profundidad del amor divino. Jesús enseña que los sufrimientos que padezcan sus seguidores serán ocasión de testimonio. Esto significa que el dolor, lejos de destruir, puede ser transformado en ofrenda, en semilla de vida nueva. El creyente que sufre por fidelidad al Evangelio participa en la cruz de Cristo, y en esa comunión encuentra sentido a su tribulación. El sufrimiento vivido con fe no encierra, libera, no amarga, purifica. No destruye, construye. Quien sufre con esperanza se convierte en testigo silencioso de la victoria del amor sobre la desesperanza. El dolor, unido a la fe, se convierte en lenguaje de redención. La promesa de la perseverancia. Jesús no ofrece seguridad humana, pero sí una promesa divina. Quien persevere hasta el final salvará su vida. La perseverancia no es solo aguantar. Es mantenerse fiel cuando todo invita a rendirse. Es la virtud que nace del amor. Porque solo quien ama verdaderamente puede resistir las pruebas sin endurecer su corazón. La perseverancia es el fuego interior, que no se apaga con el viento. La raíz que se aferra a la tierra en medio de la tormenta. No es una resistencia tensa, sino una serenidad confiada. Fruto de saber que la historia está en manos de Dios. Perseverar es continuar amando, esperando y sirviendo aun cuando los resultados parezcan lejanos o inexistentes. La esperanza como horizonte eterno. El Evangelio abre la mirada del creyente hacia un horizonte que trasciende la historia. Las guerras y los desastres no son el fin, sino los dolores del parto de una creación que será renovada. La esperanza cristiana no es una ilusión, sino la certeza de que el amor triunfa, de que la vida resucitada es el destino de quienes permanecen fieles. Esta esperanza sostiene al discípulo en los días oscuros. Le recuerda que el tiempo tiene un sentido y que Dios escribe su historia incluso en medio de las ruinas. La esperanza no niega la realidad del dolor, pero le otorga un sentido más amplio, transformando el miedo en confianza y la tristeza en espera activa del reino. La victoria de los fieles en el reino de Dios. Al final, el mensaje de Jesús no es de destrucción, sino de renovación. Lo que parece pérdida es, en realidad, preparación para una vida más plena. El templo destruido anuncia un nuevo modo
de encuentro con Dios. No en piedras, sino en corazones. Las pruebas anuncian una fe más pura. Los sufrimientos una gloria más luminosa. Las persecuciones una victoria más profunda. El creyente que persevera se convierte en testigo de la eternidad en medio del tiempo. Su vida, sostenida por la gracia, se vuelve signo de que el reino ya está germinando, incluso cuando el mundo parece apagarse. La victoria no será de los poderosos, sino de los fieles, no de los que imponen, sino de los que aman. No de los que destruyen, sino de los que esperan con confianza hasta el final. La fe que no se apaga ante el dolor. El camino del discípulo. Según las palabras de Jesús, no será un sendero cómodo ni adornado de seguridades humanas. Estará lleno de rupturas, de traiciones, de injusticias que tocarán lo más íntimo del corazón. Pero el Maestro no busca asustar a los suyos, sino prepararlos para vivir la fe en su forma más auténtica. La fe que se mantiene solo cuando todo va bien es débil y superficial. Pero la fe que sobrevive en medio del sufrimiento se vuelve luminosa, sólida, invencible. Es en la oscuridad cuando la luz interior se revela. En los momentos en que todo parece perdido, el creyente descubre que su confianza en Dios no depende de los resultados visibles, sino del amor invisible que lo sostiene. Cuando el alma se mantiene en pie a pesar del dolor, da testimonio de una esperanza que no muere. Así, el sufrimiento se transforma en lugar de encuentro con lo eterno, en fuego purificador que refina la fe hasta dejarla tan pura como el oro. El equilibrio entre la historia y la eternidad. Jesús enseña a sus discípulos a no temer los cambios que sacuden la historia, porque la historia no es el fin en sí misma, sino el escenario donde se realiza el plan divino. Las guerras, los desastres naturales, las divisiones familiares. Todo esto parece anunciar el caos. Pero en el lenguaje espiritual, son los movimientos de una creación que busca su plenitud. El discípulo debe aprender a mirar más allá del instante, a no dejarse arrastrar por la ansiedad del presente, sino a contemplar el horizonte de la eternidad donde todo encuentra sentido. La fe no elimina las preocupaciones, pero las coloca en su justa medida. Cuando el corazón se abre al plan de Dios, comprende que incluso las pérdidas y los dolores son parte de un proceso de renovación. En cada fin, hay un principio. En cada ruina, una semilla. En cada silencio, una palabra escondida de esperanza. La eternidad no se opone al tiempo, lo ilumina. La confianza que nace del Espíritu. Jesús promete a los suyos que cuando sean llevados ante los tribunales, no deberán preocuparse por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo hablará en ellos. Este detalle encierra una verdad profunda. El creyente no camina solo. Su fe no es fruto del esfuerzo personal, sino del acompañamiento constante del Espíritu, que actúa como fuerza interior, como sabiduría viva, como voz, que guía en medio de la confusión. Cuando el miedo amenaza con paralizar,
El Espíritu transforma el temor en fortaleza. Cuando la razón humana no alcanza a entender, el Espíritu ofrece discernimiento. Cuando las palabras faltan, Él inspira lo necesario. Por eso, el testimonio cristiano no depende de la elocuencia ni del conocimiento, sino de la docilidad a la gracia. Quien se deja guiar por el Espíritu se convierte en instrumento de la verdad, incluso sin proponérselo, porque su vida entera se vuelve mensaje. El corazón que resiste con amor. En medio de las persecuciones, Jesús no pide a los suyos que respondan con violencia ni con resentimiento, sino con fidelidad y amor. Es un llamado que contradice la lógica del mundo, que enseña a devolver mal por mal, odio por odio. Pero el Evangelio muestra un camino más alto, el de la resistencia pacífica, el del amor que no se deja vencer por el mal. Este amor no es debilidad. Es la fuerza más poderosa. Porque no destruye al enemigo, sino que lo desarma. Quien ama en medio de la injusticia se convierte en signo de Dios en un mundo endurecido. Esta fidelidad amorosa no solo transforma al creyente, también interpela al agresor, revelándole que hay un modo diferente de vivir. Amar cuando todo duele es participar del mismo amor de Cristo, que en la cruz no maldijo a sus verdugos, sino que oró por ellos. Esa es la victoria más grande. Vencer el mal sin dejar de amar. El tiempo de la prueba como oportunidad de crecimiento. Las pruebas que Jesús anuncia no son castigos. Son oportunidades para que la fe madure. En cada dificultad, el alma se ve obligada a decidir si confía o se desespera. Si se refugia en Dios o se encierra en su miedo. Cada desafío se convierte, así, en un campo de crecimiento espiritual. Quien persevera, se fortalece. Quien ama en la oscuridad, se purifica. Quien espera sin señales, aprende a ver con los ojos del corazón. La madurez de la fe no se alcanza en la calma, sino en la tormenta. Y cuando el alma atraviesa esa tormenta sin perder la dirección, descubre que Dios no se ausenta, sino que camina a su lado. Silencioso pero real. En el momento en que todo parece perdido, Él está trabajando de modo invisible, preparando una renovación más profunda. Por eso, las pruebas no son el final, sino el taller donde se forja la santidad. El llamado a vivir sin miedo. El miedo paraliza, ciega, y hace olvidar las promesas divinas. Jesús llama a sus seguidores a mirar los signos del mundo sin dejarse dominar por el terror. No se trata de negar la realidad del dolor, sino de contemplarla desde una fe más grande. Quien vive con miedo pierde la paz. Quien vive con fe encuentra fortaleza incluso en la fragilidad. El creyente debe aprender a confiar en que la historia no escapa de las manos de Dios. Que incluso los momentos más oscuros están bajo su providencia. Vivir sin miedo no significa ser insensible, sino mirar la vida con los ojos de quien sabe que el amor es más fuerte que la muerte. Cada amanecer es una prueba de que la luz siempre vuelve. Así, el alma creyente aprende a caminar sin angustia, a vivir el presente con serenidad, a trabajar con esperanza, sabiendo que nada se pierde cuando se confía plenamente en el Señor.
La misión del creyente en medio del mundo. Jesús no aparta a los suyos del mundo. Los envía a ser luz en medio de él. No los aísla del dolor, los convierte en portadores de consuelo. La misión cristiana no consiste en huir del caos, sino en entrar en él con la fuerza del amor. Ser discípulo no es escapar del sufrimiento, sino transformarlo en testimonio. En los momentos en que el mundo parece más perdido, el creyente debe mostrar, con su vida, que aún hay esperanza, que el amor todavía tiene poder para sanar. Cada palabra amable, cada gesto de compasión, cada acto de justicia es una semilla del reino que germina silenciosamente. Aunque parezca poco, Dios actúa en lo pequeño, en lo humilde, en lo que no llama la atención. La misión no se mide por el éxito visible, sino por la fidelidad silenciosa al Evangelio. El mundo puede cambiar solo cuando los corazones se abren a ese amor transformador. El reino como presencia interior. Jesús enseña que el reino de Dios no se manifiesta con grandes señales visibles, sino que está dentro del corazón del hombre que cree. Esto significa que el reino comienza ya, aquí y ahora, en cada alma que vive según el amor y la verdad. No hay que esperar un futuro lejano para encontrar a Dios, porque Él habita en el presente. Cuando el creyente vive con fidelidad, el reino crece en él y a su alrededor. Las estructuras del mundo pueden derrumbarse, pero el reino no se destruye, porque su cimiento está en lo invisible. Por eso, el discípulo debe aprender a cultivar la vida interior, a fortalecer su relación con Dios, a nutrir su espíritu con la oración y la esperanza. Cuanto más firme sea el reino dentro del alma, más capaz será de resistir los temblores de la historia. La verdadera seguridad no está fuera, sino dentro, en la comunión con lo eterno. El triunfo de la verdad sobre la mentira. En un mundo lleno de voces contradictorias, la verdad parece frágil, pero su poder es indestructible. Jesús anuncia que muchos se dejarán engañar, que la mentira intentará suplantar la luz. Sin embargo, la verdad divina no puede ser silenciada, porque habita en el corazón de quienes viven en la fe. La mentira puede seducir por un tiempo, pero su fruto es amargo. La verdad, aunque incomode, libera. El creyente que permanece fiel a la verdad, aun cuando lo persiguen, participa de la victoria de Dios sobre el engaño. Su testimonio es silencioso pero poderoso, porque la coherencia es el lenguaje más convincente. Así, el Evangelio enseña que la verdad no necesita imponerse con violencia. Basta con ser vivida con amor. Cuando el corazón humano se deja iluminar por esa verdad, todo lo demás pierde fuerza. El mundo puede cambiar sus leyes y sus estructuras, pero la verdad del Evangelio sigue siendo la misma. Amor que salva y libera. La certeza de que Dios nunca abandona. En el fondo de todas las advertencias de Jesús hay una promesa silenciosa. El amor de Dios no abandona nunca a los suyos. Puede parecer que el cielo se oscurece, que la historia se descompone, que la fe se apaga en el corazón de muchos. Pero Dios sigue presente, fiel, invisible y cercano.
La perseverancia no es posible sin esa confianza. ¿Quién sabe que no está solo? Soporta cualquier prueba. Dios no quita el peso de la cruz, pero da la fuerza para cargarla. No elimina las tormentas, pero acompaña en la barca. No impide las lágrimas, pero las convierte en semilla de esperanza. Por eso, el creyente camina con la seguridad de que el amor divino sostiene cada paso. Y al final del camino, cuando todo se haya consumado, descubrirá que nada fue en vano. Que cada dolor, cada espera, cada acto de fe silenciosa estaba tejiendo la trama de una historia de redención que solo Dios podía escribir. La fidelidad que transforma el sufrimiento en gloria. Jesús no promete a sus discípulos una existencia sin dolor, sino una vida donde el dolor se transforma en gloria a través de la fidelidad. La perseverancia no es solo resistir pasivamente el sufrimiento, sino convertirlo en camino de amor. Cada lágrima ofrecida con fe se vuelve semilla de redención. El creyente que sufre con esperanza participa misteriosamente en la pasión de Cristo y, por lo tanto, también en su resurrección. El sufrimiento deja de ser absurdo cuando se ofrece con sentido, cuando se une al sacrificio del amor. Esta fidelidad silenciosa tiene un valor incalculable ante los ojos de Dios, porque revela la madurez de una fe que ya no busca recompensas inmediatas, sino comunión profunda con el Señor. Es en la noche del alma donde se forja la verdadera santidad. Cuando el corazón, despojado de todo consuelo humano, se aferra únicamente a la certeza de que Dios sigue presente, incluso en el silencio más denso. La esperanza que florece en el desierto. La fe cristiana es una fe que florece donde todo parece muerto. En los momentos más áridos, cuando el alma atraviesa su propio desierto y las fuerzas parecen agotarse, Dios hace brotar vida donde no había nada. Jesús invita a confiar en que cada desierto es un lugar de revelación. El creyente aprende allí lo que no podría aprender en la comodidad. Que Dios basta, que su amor es suficiente, que su presencia, aunque invisible, llena todo. En medio de la desolación, el alma descubre una fuente interior que nunca se agota. Esa es la esperanza que no defrauda. La que nace en el silencio del corazón herido. Y se convierte en canto cuando la tormenta pasa. Esta esperanza no es una ilusión. Es la convicción de que Dios cumple sus promesas a su tiempo. Y que cada prueba, por dura que sea, está preparando un amanecer de paz y alegría más allá de lo que podemos imaginar. El testimonio que ilumina la oscuridad. El mundo necesita testigos más que palabras. Jesús no pide discursos grandilocuentes, sino vidas que reflejen el Evangelio incluso cuando nadie las aplaude. En medio de las tribulaciones que anuncia, los discípulos están llamados a ser lámparas encendidas en la noche del mundo. Cada gesto de fidelidad, cada acto de justicia, cada palabra de consuelo es una chispa de luz que disipa la oscuridad. En los momentos en que la maldad parece dominar, los creyentes que permanecen fieles se convierten en faros que orientan a los demás hacia la verdad. El testimonio más poderoso no es el del éxito visible,
sino el de la fidelidad silenciosa. El del corazón que sigue amando. Cuando todo invita a rendirse. Esa constancia humilde es la que mantiene viva la fe en la tierra. Por eso, cada cristiano, aunque se sienta pequeño, es portador de una luz que tiene poder para cambiar su entorno y sembrar esperanza en quienes lo rodean. La sabiduría del corazón vigilante. Jesús llama a sus discípulos a no dejarse engañar por las apariencias ni por los falsos mesías, que prometen soluciones inmediatas. El corazón vigilante no se deja seducir por lo pasajero ni se adormece en la rutina. Vigilar es permanecer despierto, atento a los signos de Dios. En medio de la confusión del mundo. No se trata de vivir con miedo, sino con lucidez. Con un discernimiento que nace de la oración constante. El corazón que ora ve lo que otros no ven. Percibe lo invisible, distingue lo esencial. En un tiempo de distracción y ruido, el creyente está llamado a cultivar el silencio interior. Ese espacio donde Dios habla con claridad. La vigilancia espiritual no consiste en anticipar el futuro, sino en vivir el presente con amor. Porque quien ama de verdad está siempre preparado. El reino de Dios llega a los corazones que están atentos, que no se dejan atrapar por el desaliento ni por la vanidad del mundo. La fuerza de la perseverancia silenciosa. Jesús anuncia que los suyos serán perseguidos, pero también asegura que ni un cabello de su cabeza se perderá. Esta promesa revela que nada escapa al cuidado divino. Perseverar no significa resistir sin sentir, sino mantenerse firme cuando todo parece derrumbarse. Es un acto de fe que se renueva cada día, incluso cuando las fuerzas flaquean. La perseverancia no se improvisa. Se construye con pequeños actos de fidelidad, con decisiones cotidianas que parecen insignificantes pero que van moldeando el alma. Quien persevera en la oración, en la esperanza, en el amor, aunque el mundo lo rechace, se convierte en roca firme. Y esa firmeza, nacida del amor a Dios, se vuelve testimonio silencioso de que la fe puede vencer cualquier adversidad. La perseverancia no es heroísmo humano. Es gracia divina sostenida por la voluntad. En cada paso fiel, el alma se acerca más al corazón de Cristo, hasta que su vida entera se convierte en ofrenda de amor. La mirada del alma hacia el fin verdadero. Jesús no habla del fin de los tiempos para sembrar miedo, sino para despertar esperanza. El fin no es destrucción, es plenitud. Lo que parece el colapso del mundo es, en realidad, el alumbramiento de un nuevo orden. El nacimiento de la creación renovada. El creyente no teme el fin, porque sabe que su destino no es la nada, sino el encuentro eterno con Dios. Esta visión transforma la manera de vivir el presente. Ya no se busca acumular, dominar o aparentar, sino amar, servir y esperar. La vida se convierte en preparación amorosa para el encuentro definitivo. El fin de todas las cosas es el amor. ¿Y quién vive desde ahora en el amor ya participa del cielo? Por eso, cada acto de bondad, cada palabra de perdón, cada gesto de humildad, es una forma de anticipar la eternidad.
Vivir con los ojos puestos en el fin es vivir con sabiduría. Porque solo quien recuerda su destino aprende a valorar cada instante con gratitud y profundidad. La cruz como signo de esperanza. Cuando Jesús habla de persecución y rechazo, también está revelando el misterio de la cruz. En el sufrimiento del justo se esconde la semilla de la victoria. La cruz no es derrota. Es el trono donde el amor reina en su forma más pura. Quien abraza su cruz no se resigna. Se transforma. La cruz purifica el corazón. Libera del egoísmo. Abre los ojos al dolor de los demás. En ella, el creyente encuentra la medida del amor verdadero. Un amor que no busca nada para sí. Que se entrega hasta el final. Cada vez que aceptamos con fe una cruz, grande o pequeña, nos unimos al sacrificio redentor de Cristo. Y participamos de su obra salvadora. Así, la cruz se convierte en camino de resurrección. En símbolo de esperanza para un mundo que busca sentido en medio del dolor. Solo quien ha pasado por la cruz puede comprender la alegría profunda de la resurrección. El poder transformador del amor fiel. En medio del caos y del miedo, Jesús nos invita a confiar en el poder del amor. El amor es la fuerza que sostiene el universo. La energía divina que vence la oscuridad. No hay oración más poderosa ni acto más sublime que amar cuando no se recibe amor. Amar en la dificultad. Es el acto más revolucionario del Evangelio. El amor fiel no se apaga con las pruebas, sino que crece. En un mundo donde todo cambia, el amor de Dios permanece. ¿Y quién se arraiga? En él se vuelve inquebrantable. Esa fidelidad amorosa tiene un poder transformador. Cambia corazones, sana heridas. Abre caminos donde parecía no haber salida. El creyente que ama de este modo se convierte en instrumento de redención. En reflejo vivo del amor divino. Que no se cansa de ofrecer segundas oportunidades. En el amor está la clave del reino. Porque el amor lo explica todo. Lo justifica todo y lo salva todo. El silencio como lugar del encuentro con Dios. En los tiempos de confusión. Cuando el ruido da un mundo amenaza con apagar la voz interior. El alma debe refugiarse en el silencio. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de presencia. En ese espacio sagrado, Dios habla con ternura. Revela sus secretos y renueva las fuerzas del espíritu. El silencio no es ausencia. Es comunión. Es allí donde el creyente aprende a escuchar, a discernir, a comprender los caminos de Dios, que no siempre coinciden con los nuestros. El alma que se acostumbra al silencio aprende también a vivir con serenidad, a actuar sin precipitación, a esperar sin desesperar. En el silencio se purifican los pensamientos y se aquieta el corazón. Quien guarda silencio ante el misterio de Dios se abre a la sabiduría, que solo se revela a los humildes. En un mundo que busca respuestas inmediatas, el silencio se convierte en un acto de fe, en una forma de adoración profunda y contemplativa. La promesa final de la vida eterna. Toda esta enseñanza de Jesús culmina en una promesa. El que persevere hasta el final se salvará.
Esta salvación no es un premio externo, sino la plenitud de la vida misma. Es la unión eterna con Dios. El descanso del alma en su verdadero hogar. Cada sacrificio, cada fidelidad, cada acto de amor en la tierra tiene su eco en el cielo. El creyente vive entre dos tiempos. El presente, donde se siembra con esfuerzo. Y el futuro eterno, donde se cosechará con alegría. La promesa de la vida eterna da sentido a todo lo que hoy parece incomprensible. Nada se pierde para quien confía en Dios. Todo lo vivido con fe será transformado en luz. Por eso, el cristiano puede mirar al futuro sin temor, sabiendo que su destino final no es la muerte, sino la vida. La salvación no es un sueño distante. Es la realidad definitiva que ya comienza a germinar en el corazón de quien ama.